Hola, ¿qué tal? Soy Juan David. En este video les mostraré cómo crear animaciones de fondo utilizando HTML y CSS. Estas animaciones pueden agregar interés visual a tu sitio web y mejorar la experiencia de usuario. Así que vamos a nuestro espacio de trabajo. En nuestro espacio de trabajo lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta. Y esta carpeta la abriremos en nuestro editor de código. Ahora que estamos en nuestro editor de código vamos a crear un archivo index.html y un archivo styles.css. En nuestro index vamos a crear una estructura básica de HTML5. Esto lo voy a maximizar para que se vea mejor y le vamos a poner un título, por ejemplo, background. Vamos a enlazar nuestra hoja de estilos con un enlace, entonces link, y en el href styles.css. Ahora si vamos a nuestro ejemplo podemos ver que tenemos unas formas moviéndose. Entonces, ¿cómo podemos hacer para crear esas formas? Para crear esas formas vamos a necesitar una herramienta como Illustrator, pero si no dispones de Illustrator, acá en la descripción les voy a dejar esta, la cual nos sirve para crear vectores, y ustedes pueden crear los suyos propios con este elemento, haciendo así formitas ya a gusto, o sencillamente pueden descargar este archivo que les voy a dejar también en la descripción. Yo ya tengo aquí mis formas preparadas. Entonces, ¿cómo haríamos? Pues ya luego de crearlas vamos a ir a File y le vamos a dar Save Image. Entonces de esta forma nos va a descargar un archivo. Este archivo nos va a quedar en las descargas. Entonces lo vamos a cortar y lo vamos a pegar en nuestra carpeta que tenemos en el escritorio llamada Background, o sea la de nuestro proyecto, Control V. Entonces de esta forma, si venimos aquí a nuestro editor de código podemos ver que ya nos aparece un archivo SVG. Ahora vamos a partir la pantalla a la mitad para poder ver el navegador. Lo siguiente sería entonces abrir en nuestro editor de código el SVG. Entonces, como pueden ver, es un archivo que tiene como coordenadas, colores, un montón de propiedades, todo eso. Entonces sencillamente ustedes van a coger esto, le van a dar Control C, se van a venir a su index y en el body lo van a pegar, Control V. Acá le van a dar clic derecho para que formateen el documento. También le voy a dar al Z para que no se vea cortado. Entonces vamos a ver que este SVG tiene un montón de propiedades. Yo voy a empezar a quitar todo lo que no necesitamos. Por ejemplo, esta etiqueta title no nos sirve, esta etiqueta G de inicio no nos sirve y la de cierre tampoco. Va a quitar estos espacios. Y lo siguiente es que en el path, que sería cada uno de nuestros elementos, vamos a abrirlo en pantalla. Vamos a abrir nuestro index en el navegador. También voy a cambiar aquí unas propiedades del SVG. Voy a quitar este width y este height y lo voy a reemplazar por view box y le voy a indicar básicamente lo mismo que estábamos viendo en el anterior, que va a ser 0, 0 y 100. De esta forma ahora nos ocupa toda la pantalla. Lo siguiente es que a cada path le voy a quitar las propiedades que no me sirven. Entonces estas coordenadas pues las podemos guardar, pero no nos sirve el stroke, que sería esta rayita negra. Entonces la quitamos. El fill sería el color de fondo, pues lo podemos dejar, por ahora es blanco, parece que se desaparece, pero ahí está. Tampoco nos sirve este ID ni este transform. Vamos a dejar únicamente el color. Esto lo vamos a hacer para todos los elementos. Entonces quitamos el stroke, el ID y el transform. Para este también vamos a quitar el stroke, el ID y el transform. Y de igual forma para nuestro último elemento, quitamos el stroke, el ID y el transform. Y este elemento seguramente fue el que cuando estuve rayando pues como que se creó algo, entonces esto sencillamente no lo vamos a necesitar porque pues solo necesitamos estos 4 paths. Entonces aquí tendríamos nuestros 4 elementos y ahora vamos a ponerles un color. También les voy a dejar en la descripción esta paginita donde hay paletas de colores, súper chévere. Entonces lo primero, voy a coger este naranja, le voy a dar Control C y acá Control V. Luego el amarillo, igualmente, luego el rosa y luego el azul. Entonces de esta forma ya le asignamos colores y venimos, podemos ver que ahora ya tenemos nuestros elementos. Lo siguiente que podemos hacer es agregarles, por ejemplo, una clase. Entonces a este sencillamente le diremos que tendrá una clase, entonces class, y le diremos que su clase será naranja. De igual forma para este le agregaremos una clase amarillo, una clase que será rosa y una clase que será azul.
Ahora lo que vamos a hacer es darle estilos, vamos a hacer que esto se mueva, que esto se anime. Entonces este SVG pues ya no la necesitamos, entonces nos vamos para nuestra hoja de estilos. Lo primero que podemos hacer es quitar todas estas márgenes que vemos por acá. Entonces, ¿cómo las quitamos? Vamos a escribir aquí asterisco y le diremos que tendrá un margin de 0 y un padding de 0. Entonces de esta forma pues ya quitamos los márgenes. Aquí en la parte inferior todavía se ve, pero es porque debemos agregar unos estilos adicionales. Entonces vamos a llamar a nuestro body, que sería la etiqueta contenedora de todo. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a decir que tenga por ejemplo un background. Entonces le diremos background color. ¿Y qué color le vamos a poner? Yo ya tengo uno por aquí preparado, que sería este clarito, que me gusta. Entonces le voy a dar copiar. Entonces voy a escribir el numeral porque solo copia el texto. Es importante que le pongan el numeral, si no, no les va a entender que le están diciendo que es un color hexadecimal. Y como pueden ver, pues ya tenemos el fondo y tenemos las imágenes, pero aún no tenemos la animación. Entonces continuemos, vamos a decirle que tenga un height, o sea, una altura de 100 view por height. Y ahora vamos a darle estilos a nuestro SVG, que podría tener perfectamente una clase para que no se nos confunda. Entonces, por ejemplo, la clase va a ser class y por ejemplo animate-background. De esta forma pues ya tenemos una clase. Entonces venimos aquí, llamamos a nuestro animate background. Entonces ya tenemos aquí, le vamos a indicar, que le vamos a indicar que tenga por ejemplo una posición fija. Entonces position fixed, vamos a indicarle su posición en el index. Entonces z index y le diremos que 1. Esto sería como capas, entonces tendríamos 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Entonces ustedes pueden tener más de un elemento en una capa. Entonces a este le vamos a asignar la primera capa, o sea la que va a ser el fondo. Entonces z-index 1. Vamos a decirle que tenga un top de 0, un left de 0 y un width, o sea un ancho, que ocupe el 100%. Y ahora sí un height que sea de 100 view por height. Y de esta forma se nos debería quitar esta margen que tenemos acá, o sea que efectivamente nos faltó algo, animate, y ahora sí podemos ver que se nos quitó la margencita que teníamos aquí en la parte inferior. Estamos escribiendo mal la clase. Ahora vamos a crear las animaciones de estos elementos y eso lo vamos a hacer con keyframes. Entonces le damos @keyframes y le ponemos un nombre, por ejemplo girar a la izquierda. Y le vamos a indicar que el 100% de esta animación va a ser lo siguiente. Va a tener un transform rotate, o sea que gire, menos 360 grados. Entonces de esta forma, esto lo que hace es que va a girar. Así que vamos a copiar este, control C, y lo vamos a pegar. Y ya no va a ser a la izquierda, sino a la derecha. Y no va a ser menos 360, sino 360. Entonces ya va a girar al contrario. Ahora lo tenemos que asignar. Entonces para eso le habíamos dado unas clases a nuestros elementos, naranja, amarillo, rosa y azul. Entonces vamos a llamar por ejemplo a nuestro amarillo y le vamos a indicar que este va a tener una animación. ¿Y qué animación va a tener? Recuerden que creamos una que se llama por ejemplo girar a la izquierda y aquí le vamos a asignar el tiempo, por ejemplo 40 segundos. Eso va a tardar para ejecutar esta animación, o sea rotar menos 360 grados. Entonces lo siguiente sería decirle que sea una animación lineal y que se ejecute de forma infinita. Y como vemos la animación no se ejecuta y es porque acá me faltó escribir dec, que significa grados, o sea lo escribí de forma incorrecta. Entonces como podemos ver nuestra imagen se va por allá y empieza a subir y allá lo que va a hacer es que va a girar. Pero esto no es lo que queremos que haga. Entonces si recuerdan, nuestro elemento era de 100 píxeles de alto y 100 píxeles de ancho. Entonces damos de cuenta que estamos trabajando con ese tamaño. ¿Por qué lo vemos así muy grande y no está pixelado? Porque como les comentaba, estos son vectores y no se pixelan y los puedes expandir de la forma que quieras. Entonces debemos indicarle que esto tenga un transform origin que sea desde 13 píxeles y 25 píxeles. Y es porque está acá en esta parte. Y como vemos, él va a empezar a girar. Y ya lo va a hacer como si estuviera en su propio eje. Entonces esto lo tenemos que aplicar para el naranja. De la misma forma. Entonces sencillamente podemos venir acá y darle control C, control V. Y no decirle que es amarillo, sino naranja. Y que no va a girar a la izquierda, sino a la derecha.
sea al contrario, y que no va a tardar 40 segundos, sino 20 segundos, por ejemplo. Y esto nos aplica pues porque está básicamente en el mismo lugar. Y como vemos, pues ya nuestros dos elementos están girando. Entonces vamos a copiar esto, control C, control V, y vamos a hacerlo para nuestro rosa y para nuestro azul. Y como ven, pues cada elemento toma una dirección y empiezan a girar pues como por toda la pantalla. Entonces debemos corregir el transform origin. Y también podríamos cambiar los tiempos, por ejemplo, para que no se ejecuten en el mismo. Entonces podemos decirle a este que tenga 25 y a este 35. Y acá en las posiciones, si recuerdan, estamos trabajando como si fuera un cuadrito de 100 píxeles. Entonces acá, como están en la esquina inferior, le diremos que tenga 84. Y por ejemplo, no sé, 93. Entonces de esta forma ya nuestro elemento empieza a girar aquí en esta parte. Y esto nos va a aplicar exactamente igual para el otro porque está muy cerca de él. Entonces control V. Entonces de esta forma pues ya nuestros dos elementos están girando ahí. Ya aquí podríamos decir que está listo, pero tiene un pero, y es que si empezamos a expandir esto, vemos que, pues, que nuestras imágenes cambian de tamaño y se deforman y no es como tan bonito, es como si no fuera muy responsive. Entonces aquí tenemos una opción y es venir hacia nuestro index y en el SVG agregar una nueva propiedad que sería preserve aspect ratio, y a esto le diremos que será igual a ¿qué? A xmid y ymid, y además le indicaríamos slice. Entonces ahora sí venimos acá y empezamos a hacer más pequeña y más grande nuestra pantalla. Ahora sí nuestros elementos se van a acomodar de una mejor forma, respetando pues como su aspecto. Entonces para eso nos sirve, ya son digamos que responsive. Ahora si quisiéramos por ejemplo agregar elementos al frente, les voy a dejar este detallito porque pues, de pronto hay personas que están aprendiendo y les puede ser complejo. Entonces vamos a crear aquí un section, por ejemplo con un título. Entonces H1 y le decimos Hello World. Vamos a agregarle hasta una clase que sea por ejemplo título. Entonces aquí se supone que este texto debería estar apareciendo por aquí en alguna parte, pero no lo vemos. Entonces debemos ir a Styles y agregarle ciertos estilos para poder solucionar esto y para poder aprender a trabajar con las capas. Y llamamos por ejemplo a nuestro título, entonces título, y le decimos que tenga un z-index que sea por ejemplo de 2, o sea que sea superior al que le asignamos al fondo, que en este caso es 1. ¿Cierto? Podría ser 10 y 20 pues, pero siempre debe ser superior, pero aún no se ve. Entonces vamos a decirle por ejemplo aquí display, vamos a decirle que sea flex, vamos a decirle que tenga un align items center y un justify content center, y de esta forma pues ya tenemos nuestro hello world aquí al frente. Miren que si por ejemplo quitamos el z-index, él se va a ir para el fondo y lo va a tapar el elemento que tenemos acá. Vamos a darle aquí control Z, vamos a terminarle de agregar por ejemplo unos estilos. Vamos a decirle que tenga un background, que hacer por ejemplo white. Vamos a decirle por ejemplo que tenga una opacity, o sea que sea como transparente entre 0.8. Entonces podemos ver ya detrás de los elementos que tenga por ejemplo un padding, o sea un margen interno de 15 píxeles y un border radius de 15 píxeles también. Entonces ya podemos ver acá nuestro elemento. Entonces si quisiéramos cambiarle la fuente aquí rápidamente, nos vamos para Google Fonts y seleccionamos por ejemplo una fuente que nos guste. Entonces estamos acá, buscamos, encontramos esta, le damos aquí al más, venimos aquí a este cuadrito, aquí le damos a import, seleccionamos este import sin el style, lo pegamos aquí arriba en nuestra hoja de estilos, luego venimos aquí y copiamos el font family, control C, y se lo asignamos por ejemplo a todo el body, o sea todos los elementos que estén dentro del body van a tener esta fuente. Entonces venimos aquí, podemos ver que ya tenemos la fuente lista, ya se asignó. Entonces si queremos darle por ejemplo otro tamaño, le decimos título y a nuestro H1, porque nuestro H1 está dentro de nuestro título. Entonces H1 y le decimos font size de por ejemplo no sé, 3 rem, y de esta forma pues ya se pone así más grande. Y ya listo, con eso estaría todo. Si venimos acá y expandimos nuestra pantalla, vamos a ver que todo se acomoda. Entonces si lo hacemos más pequeñito, siempre se va a acomodar. Entonces ya sería un fondo perfecto para nuestro sitio, nuestro proyecto. Entonces espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.